Agradezco la invitación de los organizadores a contribuir al intercambio de ideas y al enriquecimiento de un debate que considero esencial y profundamente necesario en la actual coyuntura nacional. Sí, me parece muy importante lo que aquí se ha visto. Hemos visto, digamos, los dos ángulos de lo que hoy en día se discute en La Habana y desde luego el hecho, a mi modo de ver, trascendente de que se ha hecho tránsito de un primer punto sobre el cual hay un preacuerdo, algo que no debemos pasar por alto, relacionado con el desarrollo rural y territorial, y que este punto, desde luego, arroja no solamente coincidencias significativas, sino que también arroja lo que llaman corchetes y temas que están por ahora en el congelador, en el marco de aquello de que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Muestra, digamos, las complejidades y las peripecias de un proceso de diálogo y de negociación de conceptos y de objetivos de cambio en el país. Yo creo que es muy importante resaltar el hecho de que si se acepta que en el tema rural hay opciones de cambio, el punto que me parece se presenta ahora en una nueva complejidad en el tránsito al segundo punto, es decir, el tema de la participación política y de las garantías, se convierte en un punto en donde uno encuentra más vale como cerramientos y como dificultad de discutir. Las FARC han lanzado un conjunto de sugerencias, de propuestas, algunas interesantes, otras más complejas. La actitud del gobierno tiende a ser una actitud de cerrar. A mí me parece que el planteamiento de la calle, que es el planteamiento del gobierno, consiste en la idea de que la paz, tal como la ve el gobierno, es simplemente la reintegración de las FARC al sistema político actualmente existente. Y me parece que esa idea se complementa con la otra idea de que simplemente la guerrilla debe volverse un movimiento político, y sobre todo algo que ha señalado en algún momento el senador Baena y los compañeros del MIRA, que prácticamente toda posibilidad de reforma política se reduce a la integración de la insurgencia, digamos, dentro del sistema político. De la calle refuerza y habla, entonces nos introduce una teoría del vigorizamiento de la democracia. Y uno se pregunta, ¿qué quiere decir vigorizamiento de la democracia? Yo comparto la opinión de que la democracia colombiana, si es que existe, está en pleno deterioro. Y como lo señalaba el orador que iniciaba, el doctor Novoa, ahí estamos ante un cerramiento del sistema político. Es más, a mí me parece que, como nos comentaba algún interlocutor del sector revolucionario, la única locomotora que se ha movido en estos últimos años del gobierno de Santos ha sido la locomotora legislativa. Y la impresión que se traduce de ello es que se está construyendo condiciones cada vez más antidemocráticas de funcionamiento y de organización del Estado y de las instituciones. Yo pregunto si la reciente ley estatutaria aprobada por el Congreso sobre salud garantiza efectivamente el derecho que está escrito en la Constitución como derecho fundamental
a la salud. Y así podríamos recorrer todas las contrarreformas que aquí se han mencionado, sostenibilidad fiscal, etcétera, etcétera. Por eso me parece que el tema de en qué puede consistir un proceso de paz desde el punto de vista de este segundo punto, que representaría desde nuestro criterio la idea de cómo se puede desarrollar una apertura democrática real del sistema político colombiano, una profundización de las garantías y de los derechos democráticos, una posibilidad de participación, como lo dice el tercer subpunto de este segundo punto, para que sectores que nunca han podido expresarse en la vida política del país, que viven en las regiones marginadas de Colombia o que en nuestras propias ciudades no tienen la opción de lo que dice la Constitución de una participación política, puedan hacer parte de un ejercicio de la política que les permita interactuar con las decisiones fundamentales que les interesan. Por eso yo quiero mencionar, para concluir, dos aspectos que me parecen muy importantes, porque van a gravitar sobre todo este proceso, especialmente en el debate del segundo punto de la Agenda de La Habana, y lo que le es correlativo, el tema de la referendación, el tema de las víctimas, el tema de la implementación de eventuales acuerdos hacia adelante. En primer lugar, el fenómeno Catatumbo. El fenómeno Catatumbo no es un fenómeno exótico en la realidad colombiana. El fenómeno Catatumbo está traduciendo la realidad de inmensas regiones del país, por lo menos de las 16 regiones incluidas en el plan de consolidación de la guerra interior, y particularmente en el Catatumbo, como en Arauca o como en el Cauca, la implementación del plan Espada de Honor de las fuerzas militares en este proceso de paz, signado por la tesis de que se dialoga en medio de la guerra y de la profundización de la guerra. Nos preocupa que mientras el pueblo del Catatumbo se levanta para reclamar asuntos absolutamente elementales y que constituyen acuerdos ya establecidos por anteriores paros cívicos en esa región, lo que se está observando en casi todo el país es un recrudecimiento de los operativos militares y del intento del gobierno nacional de imponerle a los diálogos con las regiones, con los ciudadanos y ciudadanas que están planteando estos problemas, condiciones absolutamente inaceptables. Los 4 muertos son apenas, digamos, el corolario de una situación de absoluta agresividad, de absoluto abandono, de absoluto menosprecio, cuando en realidad allí se están jugando elementos esenciales de lo que pueden ser los elementos del cambio. El tema de una zona de reserva campesina en el Catatumbo no es un asunto que se lo inventaron los campesinos ahorita a raíz de lo de La Habana. Más vale lo de La Habana sobre zonas de reserva campesinas, tienen que ver con las presiones que del movimiento popular agrario se vienen formulando en relación con esa reivindicación. Y en segundo lugar, concluyendo, yo quiero resaltar la importancia del documento conjunto suscrito por las 2 comandancias guerrilleras de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional el lunes próximo pasado. Me parece que es un manifiesto muy significativo de una voluntad unitaria de converger sobre el tema de la solución política en la perspectiva de la democratización del país y de la sociedad, y no de la exigencia de circunstancias especiales de favorabilidad para quienes se reintegren a la vida política y social en las condiciones de la democracia gobernable actualmente existente, que requiere ser modificada profundamente. Y en segundo lugar, porque me parece que debemos reflexionar sobre esto que yo llamaría una ampliación del proceso de paz y de búsqueda de solución política. Este ensanchamiento de la intervención de fuerzas insurgentes en función de avanzar en la dirección de una solución política efectivamente real
y adaptada a las condiciones colombianas. Yo creo que este punto nos abre un horizonte muy positivo, nos abre un horizonte en el cual tenemos que pensar de qué manera desde la izquierda y las fuerzas democráticas del país, de la oposición alternativa al régimen político, podemos hacer énfasis en la necesidad de los cambios democráticos, de ampliación de la democracia y de profundización de la misma que se requieren, sin timideces. No acepto la tesis de la calle en el sentido de que una asamblea nacional constituyente después de los acuerdos para refrendarlos o para desarrollos legislativos ulteriores sería continuar deliberando sobre lo ya acordado. Tenemos derecho a seguir deliberando y a deliberar desde ahora sobre lo que al futuro requiere la ampliación de las condiciones de libertades y derechos fundamentales de nuestro país. Y además me parece que la tesis que complementa el procurador, de que si las FARC siguen exigiendo una Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno debe levantarse de la mesa de negociación. Eso sí me parece insólito, exótico, y me parece que va en contravía de lo que se está pensando. Tenemos derecho a deliberar, hay que continuar profundizando el gran debate del país y de democracia, que es lo nuevo en la vida nacional que nos aporta este momento político. Muchas gracias.